Hola, saludos mis hermanos y hermanas, Dios me les bendiga, iglesia querida, mucha salud, mucha fortaleza en este día. Hoy compartiendo nuestra escuela bíblica con nuestra revista El Discípulo, nuestra cuarta lección, vamos poquito a poco, ¿verdad? Así que esta es nuestra cuarta lección que se titula Renovación y Restauración. ¿Cuántos necesitamos renovación y restauración? ¿Cuántos necesitamos nueva fuerza? ¿Cuántas de nosotras estamos así, verdad? Como que cansaditas, agobiadas. Pues hoy hablamos de la renovación a través de la imagen del águila. Estamos con el profeta Isaías, capítulo 40, versos del 25 al 31. Así que arranca y busca tu Biblia para leer Isaías 40, 25 al 31. Mientras tanto, hacemos, ¿verdad?, un poquito de recuento. Hasta aquí hemos trabajado el tema de las crisis con el texto en 1 Samuel 17 sobre la narrativa de David enfrentando a Goliat y viendo cómo él analizó la crisis que representaba a Goliat para él y el pueblo de Israel, cómo él manejó esa crisis con su onda, sus piedritas, sus 5 piedras y su fe en Dios, y cómo él junto al pueblo, ¿verdad?, llevando al pueblo a superar esa crisis y a vencer ese momento crítico. Pues hoy continuamos por ahí, pero esta vez con la imagen del águila volando en las alturas de Dios y afrontando los tiempos difíciles. Bueno, el texto áureo para hoy en Isaías 40 del 25 al 31 lo encontramos en la parte final, el último verso, el verso 31, que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínense, levantar las alas como las águilas, caminar y no cansarse, correr y no fatigarse. Bueno, y hoy en día, como está la situación y las diferentes situaciones que tenemos, pues mire, uno camina un poquito o da una carrerita, mire, y ya uno se fatiga. ¿Cómo lograr no fatigarnos? ¿Cómo lograr a través de la fe en el Señor poder caminar y no sentir cansancio? ¿A qué fatiga y a qué cansancio se refiere el profeta Isaías? Bueno, creo que se está refiriendo al agotamiento espiritual, al cansancio emocional y mental, a la fatiga en el espíritu cuando atravesamos pruebas y dificultades de gran desafío que agotan nuestra fuente de conexión con lo divino, que agotan nuestras herramientas espirituales. Y entonces cuando eso ocurre, el cuerpo también se cansa, el cuerpo se agota y empieza a mostrar algunas señales de fatiga y de cansancio. Pero hoy vamos a dar una mirada al cielo y a nuestro Dios para descubrir cómo renovarnos espiritualmente y cómo vencer esos cansancios y esas fatigas que nacen adentro y se reflejan a través de nuestro cuerpo hacia afuera. Bueno, vamos a continuar por aquí. Tenemos varios objetivos hoy, ¿verdad? Primero, analizar cómo se afecta el concepto de Dios en la experiencia del pueblo de Israel a causa del cautiverio que están viviendo en Babilonia. Así que el pueblo de Israel, una gran parte del pueblo, fue llevado a otra tierra extranjera que ocupó a Israel, lo hizo, ¿verdad?, su territorio de dominio, y se llevó a una gran parte del pueblo como cautivos, como esclavos a Babilonia. Así que vamos a ver cómo esa experiencia afectó en ellos su manera de ver a Dios, cómo espiritualmente se agotaron. En segundo lugar, vamos a ver la imagen del águila que usa el profeta Isaías para transmitirle al pueblo cansado una palabra de esperanza y de nueva visión de la situación de crisis. Y tercero, explicar por qué, paradójicamente, quien imita la acción del águila en medio de una tempestad puede correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. O sea que vamos de la imagen del águila
a nuestras cualidades humanas de poder caminar y de poder correr. Así que caminar y correr para el humano en medio de las pruebas equivale al vuelo del águila en medio de la tempestad. Ese águila que se eleva con el viento de la tempestad y sigue su vuelo sin hacer un esfuerzo con sus alas. Entonces, ¿cómo se traduce eso en nuestra vida humana, verdad? No tenemos alas, pero tenemos patitas, tenemos dos piernitas. ¿Cómo entonces emprender nuestro vuelo caminando? Ese vuelo en la vida, mientras vamos caminando y poder de alguna manera manejar esos momentos de fatiga o de cansancio que humanamente nos pueden llegar. Así que esos son los 3 objetivos de hoy. El águila. El águila es un ave que le saca provecho a la tempestad. En lugar de huir de ella y de sus fuertes vientos, el águila espera la tempestad serena y tranquilamente. La ve venir, la siente de lejos y la espera tranquilamente, porque sabe que con las alas él puede enfrentar esos vientos y esa tempestad. Una de sus cualidades es que durante la tempestad abre sus alas y no las agita. Y entonces deja que esos fuertes vientos la eleven. Así que solamente las extiende y esto es como un planeador. Empieza a planear, ¿verdad? Sin mover las alas. Que el mismo viento va llevándolo a través de la tempestad a zonas, ¿verdad?, más seguras, aun cuando hay viento. Igual que como un velero en el mar, que cuando hay grandes olas, un velero no tiene motor, pero el viento mueve el velero, ¿verdad? Y a través del timón, pues el capitán de la embarcación, de ese velero, pues va guiando la dirección, pero el velero va movido por la fuerza del viento, igual que el águila con sus alas en medio de la tormenta. Así que no tiene que agitar sus alas y la tormenta le va elevando, ¿verdad?, a unas alturas que nunca antes había alcanzado en el tiempo de la calma o de la bonanza en los cielos. Vamos a ver cómo dice el texto. Les invito a tener la lectura bíblica y le pedimos al Señor que nos dirija y nos guíe. Buen Señor y buen Dios, guíanos en este momento de compartir tu palabra. Palabra que nos llama a renovarnos espiritualmente, a transformar nuestra fe en medio de las tempestades que estamos viviendo y que las crisis que afrontamos como país y mundo nos sirvan, Padre amado, para poder crecer. Bendícenos y ayúdanos a volar en tus alturas, a vencer el temor, a vencer toda adversidad y toda ansiedad y que podamos fluir en medio de los vientos, porque tú nos darás victoria y nos mantendrás a salvo. En el nombre de Jesús, amén. Dice el texto: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices entonces, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Jehová no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y a la cansada, y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas quienes esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios para tu vida y para mi vida hoy domingo. Que esta palabra se siembre en tu corazón y dé frutos de renovación y de esperanza. Amén. Así que hay que decir
que hoy nos vamos a concentrar en la imagen del águila. Isaías 40, verso 31. El águila es el ave que posee mayor longevidad, que más puede vivir en su especie. Llega hasta vivir 70 años. Puede vivir hasta 70 años. Para llegar a esa edad, a los 40 años, tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, el águila está con las uñas muy largas y flexibles. O sea que ya no consigue agarrar las presas de las cuales puede alimentarse. Su pico se torna largo, puntiagudo y se curva, apuntando hacia el pecho. Apuntando hacia el pecho. Y allí están sus alas envejecidas y pesadas en función de lo gorda que esas plumas se han puesto, de su grosor. Y entonces se le hace muy difícil volar. El águila solo tiene dos alternativas: morir, echarse a morir, o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que dura 150 días, o sea, 5 meses. 5 meses, casi medio año. Ese proceso de renovación, consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido próximo a un acantilado donde no necesite volar. Después de encontrar ese lugar, el águila empieza a golpear con su pico contra una pared hasta conseguir arrancarlo. Espera a que le nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancarse esas uñas ya, ¿verdad?, largas, viejas y débiles. Cuando las uñas comienzan a nacer, comienza entonces a arrancarse las viejas plumas con su nuevo pico. 5 meses después sale ese águila en un hermoso vuelo de renovación, con plumaje nuevo, uñas nuevas y fuertes, un pico, ¿verdad?, útil y fuerte también, y sale en ese vuelo de renovación para vivir hasta 30 años más. Bueno, vamos por aquí, por aquí. Las tempestades de la vida siempre nos retan para que demostremos la capacidad que tenemos para enfrentarlas, superarlas y obtener resultados positivos. ¿Cómo hemos estado enfrentando nuestras crisis? Enumera cuáles crisis has vivido a través de tu vida. Perdón. ¿Qué crisis has vivido a través de tu vida? Identifica aquella que más te marcó o que recuerdas, ¿verdad?, que más recuerdas. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo la afrontaste? ¿Qué cosas te pasaron por la mente? ¿Qué cosas pensaste? ¿Cuáles fueron tus reacciones emocionales? ¿Tus reacciones espirituales y de conversación con Dios? ¿Cómo lograste salir de esa crisis? ¿Cómo venciste, verdad? Así que nada, medita en esas crisis que has vivido, identifica alguna de mayor peso en tu vida y medita en ello, porque las tempestades de la vida nos retan a crecer, a ser mejores personas, ¿verdad? A descubrir nuevas capacidades para vivir la vida y los problemas que la vida puede tener, ¿verdad? O las situaciones difíciles. En esta lección vamos a trabajar, ¿verdad?, a mirar de una manera más clara, con una visión más amplia, qué provecho podemos sacarle a las tempestades de la vida, imitando al águila que se utiliza como ejemplo, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo eso. Vamos a ver cómo Dios utiliza también a sus siervos, en este caso al profeta Isaías y a sus siervas hoy, ¿verdad? Cómo les utiliza para revelar por medio de su mensaje que Dios siempre está atento a las situaciones por las cuales su pueblo, cada persona, atraviesa, y cómo esa palabra de ese mensajero o mensajera de Dios estimula a su pueblo para aferrarse a esas promesas de restauración y renovación de la vida.
El análisis del texto de hoy en Isaías 40, 25 al 31 concentra el peso de su mensaje en la imagen del águila. Sin embargo, es importante compartir con ustedes que el pueblo de Judá, según profetizó Jeremías, sería llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Rey de la ciudad de Mesopotamia. Jeremías, el profeta Jeremías, reveló que este rey sería un siervo o instrumento de Dios para disciplinar a un pueblo rebelde. Y eso está en Jeremías 25, verso 9. No era fácil para Jeremías como profeta comunicar este mensaje al pueblo y mucho menos pedirle al pueblo que pasasen a Babilonia antes de ser invadidos. Así que hubo un mensaje de prevención, de llamada de atención y bueno, antes que los invadan, mejor vayan y ríndanse, ¿verdad? Así que Jeremías profetiza de una parte la invasión de Babilonia a Judá para llevarlos cautivos, ¿verdad? Llevar a Judá cautivo a Babilonia a causa de su rebeldía. Así que estaban asumiendo unas consecuencias por la rebelión que habían cometido. Y hoy, ¿verdad? Vemos como muchos pueblos están en una rebelión hacia Dios y hacia todo lo justo y lo bueno. Y como el mundo entero estamos afrontando las consecuencias de esas acciones humanas. Seamos inocentes o culpables, ¿verdad? Porque pagan los justos por pecadores en este asunto, ¿verdad? Colectivo o social. Hay unas consecuencias que se dan. Sin embargo, en medio de esa ética de Dios de enseñarnos a afrontar las consecuencias de las decisiones y acciones nuestras, Él permanece fiel a nuestro lado. Dios es fiel y nos da la fortaleza. Así que es paradójico que por un lado Jeremías, ¿verdad?, les profetizó a Judá, al pueblo de Dios, su cautiverio, y por otro lado vemos a Isaías en este pasaje dándoles consolación y ánimo porque el Dios que les lleva a través de esa tempestad del cautiverio en Babilonia los sacará de ese cautiverio y ellos serán mejor pueblo, mejores personas y mejores servidores y servidoras del Señor. Así que es importante. En los primeros versículos motiva, vamos por aquí, en los primeros 8 versículos se motiva al cautivo, estoy cieguita, se motiva al cautivo a no pensar que Dios ha sido derrotado por los dioses de los paganos de la guerra. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se pensaba que si un pueblo invadía a otro y se lo llevaba cautivo como esclavo, era porque el Dios de ellos ganó esa guerra y esa batalla y por lo tanto era el Dios verdadero y más poderoso que el Dios del pueblo vencido. Pero este no es el caso. En esta situación vemos al Señor que permite que esa situación acontezca para que el pueblo pueda tornar su mirada a Dios y pueda crecer en su conciencia de pecado, de falla social, colectiva, personal de cada uno, en ese alejamiento de Dios buscando su propio camino. Así que no se trata de que el Dios de los babilonios era más poderoso que Jehová de Judá e Israel, sino que se trata de que Dios en su soberanía ha permitido esta experiencia de tormenta, de tempestad a través del cautiverio para que el pueblo pueda tornar su mirada a Él y pueda crecer. Puede echar un pico nuevo, uñas nuevas, plumaje nuevo y pueda remontarse a las alturas y poder ver al Dios que los ha hecho pueblo suyo. Así que se compara al pueblo con la imagen de un águila. ¿Por qué un águila y no otra ave? ¿Por qué el Señor a través del profeta Isaías los anima a través de la imagen del águila? Van a pasar por el fuego y no se quemarán, dice Isaías 43. Van a pasar por las aguas y por los ríos y no se anegarán, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te ayudo, que te sostendré con mi diestra, que te llevo de la mano. O sea,
el Señor nos pasa por esa prueba y pasó a Judá por esa prueba, pero ese mismo Dios también va con ellos como ese gran maestro divino, enseñándole, ¿verdad?, la fidelidad a Él. Porque de eso se trata el texto, de que seamos un pueblo fiel a Dios, ¿verdad? Una iglesia hoy fiel a Dios, al Señor. Así que usa la imagen del águila para ayudarlos a atravesar esa prueba de crecimiento, de renovación y restauración. Por ejemplo, la paloma, ¿verdad?, es mensajera de la paz, pero huye ante los vientos, así como la golondrina y otras aves. La gallina, que cubre sus polluelos bajo sus alas, se orienta hacia el mensaje de la unión, cuando Dios en su amor quiso reunir a su pueblo y éste rehusó constantemente ser como los pollitos debajo de las alas de mamá gallina. Un estudio realizado sobre las águilas reveló que éstas le sacan provecho a la tempestad, cuando en lugar de escapar, de huir de la tormenta y de sus fuertes vientos, la esperan con serenidad y tranquilidad. Estas son las 6 áreas de provecho o de utilidad que el águila le saca a la tempestad al enfrentarla. Abre sus alas y no las agita, dejando que los fuertes vientos la eleven. Así que en el tiempo de la prueba, de la crisis, del dolor, de la enfermedad fuerte, no agites tus alas, no te desesperes, que la ansiedad no te lleve a generar en tu persona, en tu ser, cansancio, agitación, fatiga, ansiedad. Extiende las alas de tu fe y déjate llevar por ese viento. En otras palabras, fluye y deja que el Señor vaya contigo, que los vientos te vayan moviendo y que tú puedas ir, y yo también, aprendiendo de esta experiencia, porque aprendemos y poco a poco las ansiedades bajan y nos damos cuenta que el Señor va con nosotros como el gran maestro que nos está enseñando alguna lección que necesitamos aprender para ser mejores en nuestra fe y para ser mejores como personas. Así que el águila no tiene que agitar sus alas y la tormenta la eleva a alturas insospechadas que nunca antes había alcanzado. Así que en ese cautiverio, si el pueblo de Dios y tú y yo hoy abrimos las alas de la fe, de la confianza y la esperanza, Dios nos elevará y desde las alturas podremos ver mejor el panorama de la vida allá abajo donde estábamos, haciendo cosas que tal vez no necesitábamos o debíamos hacer. Así que asumamos la conducta del águila en medio de la tempestad. En segundo lugar, podemos ver cómo la tempestad coloca al águila en alturas que no alcanza en la bonanza. Así que le facilita desde esa altura, como les dije ya, poder ampliar su visión y conocer más la situación en la que está inmerso, ¿verdad? En este caso el pueblo de Dios o nosotros hoy. En tercer lugar, también el texto nos presenta una paradoja, ¿verdad? Y por eso es que el profeta declara en el texto que el águila, al no tener que usar sus alas para elevarse en la tormenta, alcanza la altura en descanso. Fíjense qué tremendo, este es el punto. O sea, que el águila abre sus alitas, se deja llevar por el viento y va subiendo, puede llegar a estar por encima de la tormenta, donde ya está el sol y la calma, ¿verdad? Pero para llegar ahí tiene que dejarse llevar. Y esto implica que mientras el viento le va llevando, como no agita las alas, no está haciendo fuerza contra la tormenta, sino que acepta la tormenta y permite volar a través de ella sin agitar las alas. Ese no agitar las alas le permite descanso, le permite no fatigarse, no cansarse al aletear. Por eso que hay un refrán puertorriqueño que dice, mira, deja el aleteo, ¿ves? Porque cuando aleteamos, pues qué sé yo, pues se altera el gallinero, afectamos las demás compañeras gallinas y gallos, ¿verdad?
porque estamos aleteando, estamos resistiendo una situación difícil. Así que la aceptación en medio de las pruebas y las tormentas es importante para poder fluir y fluir en descanso. Así que en la prueba el Señor nos llama a un modo de descanso, modo de avión, como hacemos con los celulares, ¿verdad? Y entonces estamos ahí en un restart, como hacemos con la computadora. Y la dejamos tranquilita para que pueda hacer, ¿verdad? Un restart, ¿verdad? Resetearse. Y en nuestro caso, pues sería renovarnos, restaurarnos en nuestra fe y en nuestra confianza y fidelidad al Señor. Así que mire, volemos con las alitas quietas, sin mucho aleteo en medio de la prueba, con una actitud positiva de aceptación, y mientras dejamos las alitas quietas, eso nos permite descansar y reposar y ahorrar nuestras energías para cuando entonces podamos salir de la prueba y retornar nuevamente, como Judá retornó a su tierra, a su espacio, a su templo, a su vida, a la vida que Dios quería para ellos. De esa misma manera que podamos nosotros también retornar renovados en nuestra fe a la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Así que en los tiempos en que hay ausencia de tormenta, el águila, al usar sus alas, no alcanza la altura que logra cuando hay tormenta. Tomemos nota, ¿verdad? El águila, paradójicamente, sin cansarse, desarrolla más velocidad en la tormenta que en los tiempos de bonanza. O sea, cuando fluimos sin aletear, vamos más alto y nos cansamos menos y desarrollamos una mayor velocidad. Mientras más resistimos los problemas y las pruebas, más largo se va a hacer superarla. Así que hay una parte que nos toca a nosotros si queremos superar con agilidad, ¿verdad? El momento difícil. Aceptación, descanso, ¿verdad? No aletear, y confiar en el Señor y analizar en qué el Señor nos está haciendo crecer. ¿Qué debemos enmendar, corregir, mejorar en nuestra vida personal, espiritual, comunitaria? Finalmente, el águila, como llega en la tempestad a una altura no alcanzada en la bonanza sin batir sus alas, dura más tiempo manejando la tormenta, porque no aletear, como les dije antes, le permite descansar. Es importante destacar cómo en medio de las crisis Dios siempre dirigió a su pueblo como su único aliado y salvador. Hoy Jesucristo, el Espíritu Santo y el Dios Creador, el Dios Trino, nos acompaña en medio de las pruebas que vivimos hoy como pueblo. Así que les invito a orar y a confiar que la prueba personal de salud, de hogar, de familia, de economía que podamos tener, que la prueba social que vivimos post elecciones en Puerto Rico, en Estados Unidos, el problema grave de la economía en el mundo y en nuestro país, los problemas de corrupción que estamos viendo, los desafíos de las pasadas ya las elecciones que aún tenemos de frente, que nada de eso nos haga aletear en exceso al extremo de que nos cansemos y nos fatiguemos espiritualmente y digamos, yo me rindo, yo me quito, no doy más. Reenfoca las oportunidades nuevas que Dios nos da de seguir unidos y unidas predicando la palabra del Señor por este medio. Reenfoca y disfruta las cosas buenas que Dios sí nos da todos los días, en esa persona con quien vives, en esa familia que tienes, en ese vecino o vecina, en tus hermanos y hermanas de la iglesia a través del WhatsApp, de la llamada, ¿verdad? De esa conexión de ayudarnos unos a otros. Reenfoca en las cosas buenas y en la gente que te ama. El Señor te ama. Y amada Iglesia de Roosevelt, yo les amo a cada uno de ustedes tal y como cada uno es. Y les abrazo desde aquí, desde el hogar, en las cabezas de Fajardo, llegando a tu casa, llegando a tu corazón, y yo aquí sintiendo que tú llegas al mío.
Gracias por tu apoyo para mí, por tus oraciones por Jorge y por mí, por tus notas de ánimo para mí, porque también Jorge y yo pues somos seres humanos y vamos junto con el pueblo como lo hizo Jeremías y lo hizo Isaías. Ellos también sufrieron agotamiento, lloraron, se angustiaron, pero se levantaron en fe porque creían firmemente en un Dios poderoso que los sacaría de ese momento de prueba, de cautiverio, de dolor y sufrimiento. La fe en Cristo puede más que cualquier sufrimiento y es nuestra convicción que Dios nos sacará de allí. Oremos. Padre nuestro, he notado cómo tú vamos a volver a la lectura. Padre nuestro, he notado cómo tú, hasta mencionándonos las aves del cielo y los lirios del campo, nos estimulas en el consuelo. Mantén siempre encendida en mí, en nosotros como iglesia y como país, la llama de la fe, para que en medio de las tempestades de la vida yo me pueda elevar sobre ellas, que como iglesia y como pueblo y mundo nos podamos elevar sobre las pruebas que vivimos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites disfrutar de la bendición de tenerte, de escucharte, de tenernos unos a otros y de orar unos por otros en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros enfermos, bendice a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros prójimos que en esta hora luchan contra la enfermedad del COVID-19. Fortalece cada familia en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Bendícenos en medio de esta hora difícil y ayúdanos a volar sobre la tormenta sin batir, sin agitar nuestras alas, sino confiando en que el viento de tu espíritu nos lleva a través de la tormenta y nos sacará fuera de ella. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga y nos vemos en un ratito con el servicio de hoy, servicio de adoración. Dios les guarde, les amo, hasta dentro de un rato. Bye.